Las 7 de la tarde, las 6 en Canarias. Capital Radio, servicios informativos. ¿Qué tal? Muy buenas tardes. La Reserva Federal estadounidense afirma que serán necesarios varios meses más de datos positivos de inflación para empezar a bajar los tipos de interés. Es lo que ha dicho Christopher Waller, miembro de la Junta de Gobernadores de la FED, que ha descartado incrementos adicionales. Y el ministro de Economía español, Carlos Cuerpo, se encuentra en Colombia. Allí ha subrayado el compromiso indiscutible de España con el gobierno colombiano, un socio que dice es clave en la estrategia regional. El mensaje claro que estamos trasladando con esta visita es un mensaje de refuerzo de las relaciones institucionales, relaciones económicas y comerciales entre nuestros países. España es el segundo mayor inversor en Colombia. Para nosotros es un país clave dentro de una región estratégica y queremos seguir reforzando precisamente estas relaciones. La vicepresidenta primera y ministra de Hacienda, María Jesús Montero, afirma que España no va a competir con otros países en costes laborales. España, Europa, no va a competir con las economías en los costes laborales, sencillamente porque no es nuestro modelo de sociedad ni tampoco del estado del bienestar. Al menos, desde luego, no lo era por parte de este Gobierno. La única opción era competir a través de la innovación, de la generación de valor añadido y también de la propia captación de talento. Son declaraciones que llegan desde el foro Creo 2024, donde Montero ha advertido que las bases sobre las que se asentó el comercio internacional están siendo cuestionadas con el auge de políticas de proteccionismo. Y el Consejo de Ministros aprueba la reforma del subsidio por desempleo con el apoyo de los sindicatos, pero no el de la patronal. Se eleva la cuantía de esta prestación y amplía a los colectivos beneficiarios. Pensemos que están los menores de 45 años sin hijo a cargo, que hoy no lo tenían, están las trabajadoras transfronterizas, están los trabajadores eventuales, están las mujeres víctimas de violencia machista que lo pueden percibir a partir de los 16 años. Todos estos colectivos son ex novo y, por tanto, no sabemos cuántos perceptores vamos a tener respecto de los mismos. La vicepresidenta segunda, Yolanda Díaz, ha aclarado que aún no han contabilizado el coste fiscal de la ampliación, pero agradece, eso sí, la implicación de los agentes sociales, pese a que la patronal se desmarcó de su aprobación. Sobre este asunto se ha pronunciado la Comisión Europea, dado que esta medida era necesaria para cumplir con los hitos requeridos para acceder al cuarto pago de fondos europeos. Escuchamos a la portavoz de la autoridad comunitaria. The Commission will now look at the reform to check that it meets the goals outlined in the Spanish plan. As always, we will do this assessment thoroughly and communicate our conclusions in due course. Y a las 8 tenemos el balance con Federico Quevedo, que nos traes hoy. Buenas tardes, Lorena. Hoy tenemos balance de martes. Analizaremos con Laura Blanco en nuestra lupa las declaraciones que ha hecho hoy, por cierto, el presidente de la CNMV sobre la situación de los mercados financieros. Analizaremos también cómo está nuestra deuda externa y nos referiremos a ese retraso que ha tenido el primer estreno del AVE con destino a Vigo. 2 horas de retraso, nada más y nada menos, para que luego el ministro se dedique a lo que se dedica. Tenemos Transforma España, hablaremos de emprendimiento juvenil y en nuestro chico del chándal, hoy vamos a hablar de hípica. Pues aquí a las 8 en el balance de Capital Radio. Claves del mercado. El IBEX 35 y el resto de bolsas europeas cierran la jornada ligeramente a la baja. El selectivo español cierra prácticamente plano en los 11.334 puntos. Destacan las alzas de CaixaBank, que sube un 1,34%, seguido de Telefónica al superar la SEPI, el 10% de su capital. Y también le sigue Bankinter. Lideran las caídas Solaria, que se deja un 1,82% tras un recorte de RBC, seguido de Acerinox, Merlin e IAG. Al otro lado del Atlántico tenemos un tono mixto en Wall Street, con un Nasdaq que camina plano en los 16.783 puntos. El S&P 500 tampoco sube ni baja, sigue caminando plano en los 5.308 puntos, mientras que el promedio industriales no se mueve y se mantiene en los 39.821 puntos. En el mercado de divisas, según las pantallas de XTB, el par euro dólar se cambia a 1,085 unidades. Hasta aquí es todo por ahora. Continúen informados en capitalradio.es.
Capital Radio. Siente la economía. Capital Radio celebra desde Málaga el próximo 29 de mayo Caser Investment Summit, donde analizaremos las claves para la gestión de patrimonios en 2024. Contaremos con la presencia de Manuel Méndez de Castro, decano del Colegio de Economistas de Málaga, Francisco López Valverde, responsable del Laboratorio Inteligencia Artificial Aplicada Universidad de Málaga, y Asier Uribe Echevarría, director de Caser Asesores Financieros. 29 de mayo, a las 5 de la tarde, desde Espacio Caser, su flagship en Málaga. Reserve su plaza y asista al programa conducido por Rocío Arbiza en el mail eventos@capitalradio.es. Mientras la ciberseguridad de la información tradicional gira en torno al software y al modo en el que se implementa, la seguridad del IoT incorpora más complejidad. La conectividad ofrece cada vez más escenarios con multitud de dispositivos conectados, donde el más trivial puede llegar a ser peligroso si resulta comprometido. Las soluciones Zero Trust de Zscaler permiten reducir estos riesgos. Descubra más en zscaler.es. ¿Nuevo invirtiendo en bolsa o ya eres todo un experto? Lo mejor en cualquier caso es hacerlo con XTB, tu broker. Compra acciones y ETFs de cualquier mercado y sin comisiones hasta 100.000 euros al mes. Accede además a la mejor formación en español. Entra en xtb.com, la inversión pensada para todos. A partir de 100.000 euros al mes, comisión del 0,2%, mínimo 10 euros. Invertir implica riesgos. En Capital Radio, After Work, con Eduardo Castillo. ¿Qué tal, amigos? Muy buenas tardes y bienvenidos hoy a una mesa especial en este After Work en el que volvemos a hablar de las necesidades de las empresas, los desafíos, los objetivos, y lo hacemos siempre con base tecnológica, con especialistas de diferentes sectores, algunos que ya son habituales de estas mesas de reflexión y que hoy nos van a ayudar a entender cuáles son todavía los retos presentes en miles de pymes, las que marcan el ecosistema empresarial de nuestro país en materia tecnológica. Hay muchas necesidades, hay muchos desafíos, hay muchos deseos, hay mucho ruido. Bueno, pues con los invitados de hoy de Safeguard Global, de Conetic, de Athens, como parte de Telefónica Tech, de TPS, del grupo Omnitel y de Seitec, vamos a dilucidar un poco cuáles son ahora mismo pues esas preguntas que os estáis haciendo, independientemente del tamaño y sector en el que operéis. Hay, como digo, muchos desafíos en materia tecnológica y en muchas direcciones. Bueno, pues de eso vamos a hablar con nuestros invitados, a los que ya pasamos a saludar. En primer lugar, nos acompaña nuevamente en estas mesas de reflexión, como yo les llamo, Triana Palomo, es Country Manager de Safeguard Global en España. Triana, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Hola, Edu, encantada de estar de nuevo con vosotros. Oye, me parece que es un tema que ya debería dejar de hablarse, ¿no? Las pymes y la tecnología, su transformación digital, sus procesos, pero yo creo que todavía hay muchísimo que hablar y muchísimo por recorrer, ¿no? Imposible cerrar este tema. Yo creo que cada vez que abramos el hilo nos saldrán nuevas metas. ¿Por qué? Pues porque no solo tiene que ver con la operativa, no solo tiene que ver con la gestión interna, la gestión con sus proveedores, su propio crecimiento orgánico, su propio crecimiento internacional. Son muchos los aspectos que hoy estoy seguro que van a salir a colación, como decimos, con la ayuda de Triana, pero también de Gloria Díaz, que es gerente de Conetic. Gloria, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. También me sumo a ese desafío, ¿no? Digo, es que no hemos hecho nada más que recorrer solo la primera parte del camino, ¿no? Bueno, el camino es continuo. O sea, yo creo que lo que hemos hecho sobre todo estos últimos años, es impulsar mucho el conocimiento de la transformación digital y realmente intentar también que las empresas y especialmente las pymes se enganchen a esa transformación, ¿no? Vamos a ver cómo se enganchan, cómo se tienen que enganchar, ¿no? Porque igual lo que están escuchando es inteligencia artificial, que está muy bien, pero igual necesitan otras cosas, quizás un poco más de su propia operativa. Ricardo de la Cruz es director de innovación en Athens, del grupo Telefónica Tech. Ricardo, ¿qué tal? Muy buenas tardes. ¿Qué tal? Muy buenas tardes, encantado de acompañaros. Porque hay muchos niveles de tecnología, ¿no? Muchísimos. Aquí lo importante, y es un punto que vamos a revisar hoy, es el acompañar, ayudar a las empresas a entender exactamente dónde necesitan hacer el foco para optimizar al final, ¿no? Su operativa del día a día y optimizar su negocio, que esto al fin
de curventas va de eso. Es lo que quiere efectivamente cualquier empresa grande y pequeña. Asier Aguado es director comercial de TPS del grupo Omnitel. Asier, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Hola Eduardo, buenas tardes. Además, las empresas que, ojo, tienen que tener pues una cultura digital, un querer innovar, pero también saber utilizar los recursos incluso físicos que todavía siguen existiendo. De eso sabéis mucho vosotros en TPS, ¿no? Sí, al final es justo lo que comentabas. También tiene que haber proactividad por parte de la compañía, que ellos quieran dar ese paso y que sobre todo la propuesta que se les haga esté adaptada a sus necesidades, a su tamaño. Hoy que vamos a hablar de pymes, estamos hablando de empresas desde una persona a 2 personas a 250, con lo cual el abanico es bastante amplio y creo que la idea fundamental es poder encontrar una solución que se adapte a esa compañía. Cierra esta mesa. Roque Lois es director de desarrollo de negocio para el sector utilities en Seitek. La eficiencia, ¿no? El dato es algo que yo creo que nos va a acompañar a todas y a todas las pymes, independientemente, como digo, de los procesos o la propia tecnología que necesite, ¿no? Siempre va a estar sobre un dato o va a tener como base los datos y tienen que tener cultura del Big Data, ¿no? Puede que adopten inteligencia artificial a futuro, pero sobre todo tienen que pensar que el dato va a ser fundamental para yo creo que la concepción eficiente de sus negocios. ¿Qué tal, Eduardo? Efectivamente, el dato claro, limpio, fiable, para tener verdad y luego a partir de ahí trabajemos en utilizarlo para eficientar las operaciones, para ahorrar costes, etcétera, etcétera. Tengamos primero un dato limpio y un dato fidedigno. Bueno, pues Triana Palomo, Gloria Díaz, Ricardo de la Cruz, Asier Aguado, Roque Lois nos van a acompañar hasta las 8 durante todo este After Work, pues eso, para dar las claves desde su perspectiva, desde su visión de negocio, muy diferentes, como lo vamos a poder comprobar. Comenzamos ya este análisis, pues yo creo que un poco analizando desde la propia perspectiva de vuestros negocios, el servicio que dais a empresas más grandes, más pequeñas, ¿dónde habéis visto que se encuentran esas necesidades, esas carencias, esos desafíos? Venga, Triana, empezamos contigo. Venga, empezamos. Yo vengo a traeros el lado más humano, el lado de personas dentro de la tecnología y os cuento lo que estamos observando en el último año y medio con los clientes. Hablábamos antes con Gloria. Fuera del estudio, efectivamente, es que hemos tenido una conversación previa. Pero hablábamos de la importancia del tamaño de las empresas, las necesidades que cada una tiene y un dato curioso que yo he observado es que la, digamos, especificidad de ciertas posiciones que se necesitan en el mundo de la tecnología están presentes en empresas de cualquier tamaño. Tengo clientes que tienen 10 empleados y aún así están buscando un perfil tan específico que necesitan buscarlo en cualquier parte del mundo, porque otro aspecto de la tecnología que aún no hemos mencionado es la inmediatez. Es decir, yo necesito esto, necesito implementarlo o crearlo y lo necesito ya o ayer. Entonces yo venía a preguntaros y a daros un poco el dato de cualquier tipo de empresa con el tamaño desde 10 empleados hasta 2.500 que tenemos también clientes con ese número de empleados que necesitan buscar un perfil tecnológico muy concreto y eso nos lleva a, no es que haya escasez de talento, por ejemplo en España que no tengamos gente formada, sino que igual estamos buscando algo tan concreto que salimos fuera a buscarlo. Entonces por un lado la búsqueda de perfiles cada vez más concretos, que no hay formación para esos perfiles y tenemos que ir un poco reeducándolos dentro de la empresa. Y esa es la parte de nuestros clientes. Luego tenemos nuestra parte propia de tecnología y desarrollo, que para nosotros lo primero que hablamos al inicio del año es cómo va a crecer nuestro producto para no quedarnos atrás dentro del mercado y cómo vamos a adaptarnos sin, también como comentábamos antes, que lo traemos ya a la mesa, sin quedarme fuera de lo que tengo que hacer de avance tecnológico, pero a la vez no comprando o no desarrollando cosas que realmente no se adapten a aquello que yo necesito, que haga un balance complejo, por lo menos desde el punto de vista de quien tiene que desarrollarlo y que decidirlo. Entonces os dejo un poco ahí esas dos temáticas por si alguien la quiere luego recoger. Ya van abriéndose debates que saldrá sin duda alguna, ¿no? La capacitación, el talento que requieren las pymes, si es necesario, ¿no? Que tengan ese talento, que sepa que sea el que sepa o de alguna forma estructurarle sus necesidades y luego por supuesto la velocidad y las necesidades. Yo creo que has apuntado dos muy buenos puntos, dos muy buenos debates. Gloria, ¿cuáles son a tu juicio ahora mismo también esos debates que pondrías sobre la mesa? Bueno, realmente hablando de pymes, y de tecnología, yo creo que tenemos que ver un poco la realidad de las pymes que tenemos, ¿no? Incluso por sectores. O sea, realmente tenemos que analizar por tamaño,
y tenemos que analizar por sectores, porque hay muchas diferencias entre unas y otras, ¿no? Entonces, quizás lo primero de todo es que yo creo que el sector tecnológico, el nuestro, es un sector clave para acompañarles en el proceso de incorporación de esa tecnología. Acompañarles en lo que es el conocimiento de sus necesidades, qué es lo que te aprieta, y realmente muchas veces acceder a eso es darse cuenta de que hay procesos que son ineficientes, y no se trata de poner tecnología en procesos que son ineficientes, porque seguirán siendo ineficientes pero con tecnología. Se trata de cambiar, ¿no? Entonces yo creo que bueno, que nosotros, el sector ha evolucionado mucho en estos años, y realmente ahora mismo tenemos personas que no son solamente tecnólogos, sino que son gente de negocio y que conoce las características de cada sector. Entonces para mí es fundamental acompañar a las pymes en este proceso, porque no todas tienen primero perfiles dentro preparados para abordar un proceso de transformación como el que estamos viviendo, y es un proceso de cambio, no abrupto, tiene que ser gradual. No se pueden conseguir las cosas de un día para otro, ¿no? Primero hay que comprenderlo, conocerlo, ver qué inversión tengo que hacer. Realmente es una inversión, es decir, hay que cambiar un poco también ese concepto de gasto por inversión y ver qué retorno me va a dar, ¿no? Entonces, uno de los retos para nosotros como sector es hacer ver ese retorno, que a veces nos cuesta mucho, ¿no? Que mostrarlo, ¿no? Quizás más que enseñar soluciones hay que enseñar casos de uso, qué es lo que aplica y a tu negocio, ¿no? Entonces yo creo que por delante tenemos un horizonte, pues la verdad que ilusionante. Es verdad que hemos avanzado mucho en las empresas de los diferentes sectores, han avanzado mucho en transformación digital. Quizás ahora se habla mucho de las tecnologías más disruptivas. Bueno, la inteligencia artificial lleva tiempo, es una tecnología que está sonando mucho, sobre todo en los medios, pero cuidado, o sea, hay que ver dónde lo adopto y cómo y para qué lo adopto, no sin más. Entonces yo creo que las cosas hay que hacerlas de una manera sosegada, conociendo la empresa. Cada empresa tiene sus características, tiene su negocio, y acompañarlas, porque al final para ellas el reto es estar en la economía digital. Es decir, apoyarse en esas tecnologías para competir ahí, no perder ese tren. Eso es fundamental, ¿no? Y bueno, por lo menos la Confederación, que nosotros somos en la parte de la tecnología, pero sí que estamos mirando siempre a los sectores usuarios. Y eso es algo que nos hace un poco objetivizar todo, ¿no? Fijaos, antes también se ha hablado de velocidad, Ricardo, la velocidad del cambio, ¿no? De la propia tecnología, pues cloud, estamos hablando de inteligencia artificial, estamos hablando de infraestructura, estamos hablando de ciberseguridad. ¡Wow! Son muchísimos, ¿no? Frentes que yo creo que para una pyme también puede suponerle una información abrumadora y no saber seleccionar el acompañamiento. ¿Qué más crees que debemos poner sobre la mesa? Bueno, yo creo que no está de más recalcar otra vez lo que hemos comentado, ¿no? El acompañamiento es fundamental. Nosotros desde Acens, como empresa del Grupo Telefonía que presta soluciones cloud para pequeña y mediana empresa, ¿no? Es uno de los aspectos que hemos identificado como claves para las compañías, ¿no? Para asegurar que esa transformación digital, o mejor dicho, ese entendimiento de cómo usar la tecnología, la hacen de la mano de un partner que les asesora correctamente de cómo tienen que ejecutar y cómo tienen que adoptar esa tecnología. Normalmente siempre estamos hablando, o se suele hablar, ¿no? De eficientar, mejorar el negocio, etc. Pero también hay otros aspectos claves que tú has comentado ahora mismo, como el tema de la ciberseguridad, ¿no? ¿Cómo aseguro yo la continuidad de mi negocio en caso de que ocurra algo? Este es un punto que la gente, yo creo que es importante que lo conozca. Siempre va a ocurrir algo. Quiero decir, tardará más o menos tiempo, pero igual que uno se constipa, o uno coge un virus, o uno coge... Eso siempre va a ocurrir, ¿no? Entonces, el hecho de tener las medidas adecuadas, no solamente tecnológicas para eficientar tu negocio y para conseguir una mejor, obviamente, llegada al mercado, sino que aseguren que tu negocio continúa a pesar de sufrir algún tipo de ataque o algún tipo de incidente, es súper importante. La famosa resiliencia de la que habla la gente, ¿no? Que será asegurar la continuidad de mi negocio independientemente del estado en el que se encuentre. Oye, Asier, yo no sé, en tu primera reflexión has dejado caer algo que en realidad también es cultural, que tiene mucho que ver, ¿no? Pues con la necesidad, con el talento, con el conocimiento, pero también las empresas deben hacer un poco esfuerzo desde dentro, ¿no? Por querer primero conocer, dejarse acompañar, dejarse asesorar, no dejarse deslumbrar y luego incrementar esa cultura digital, ¿no? Sí, un poco en relación a lo que comentaban, Patricia y Ricardo, al final es fundamental hacer esa labor consultora con la compañía, ver qué procesos tienen, a qué se dedican, ayudarles y sobre todo también que ellos tengan esas ganas de dar ese salto, porque yo creo que en muchos casos
ellos esperan incorporar una tecnología para solucionar un problema y, como comentaba muy bien Patricia, a veces es un problema de base, o es un proceso que no es eficiente y dicen yo quiero hacer lo mismo pero con tecnología, y a lo mejor es necesario cambiar al completo ese proceso, hacerlo de una manera totalmente diferente y que ese proceso mejore realmente. Y luego también yo creo que es fundamental para ellos el ver esa tecnología como una posibilidad de crecimiento. Es decir, muchas veces se espera un retorno de inversión, que también lógicamente es parte de esa inclusión de la tecnología dentro de la empresa, pero yo creo que una de las ventajas que tiene incorporar esa tecnología es que les puede hacer crecer mucho a nivel de negocio, a nivel de facturación, sin crecer de una manera proporcional en el esfuerzo. O sea, es decir, que tú puedes llegar a muchos más clientes o puedes hacer determinadas cosas que antes, si las haces de una manera manual, pues siempre vas a necesitar, si duplicas por 2, pues el doble de trabajo, y con la tecnología te puede permitir multiplicar por 2, 3, 4 tu facturación o tu negocio sin que tu esfuerzo vaya en esa línea. Roque, vamos contigo para aportar algunos otros debates o por lo menos perspectivas, ¿no?, que también por el trabajo que desarrolláis en SEITEC, pues creéis que es necesario que, aparte del talento, la velocidad del acompañamiento, la resiliencia, ¿no?, adaptación a los cambios, esa cultura también, y conocer los propios procesos, ¿no?, internos. ¿Qué más dirías? Madre mía, vaya lista de deberes que les estamos poniendo. Aquí es una tertulia para ayudarles, ojo, ¿eh? ¿Vale? Sí. O sea que... Pero vamos a cerrar un poco esa lista de desafíos. Sí, yo creo que el gran reto, el gran desafío es encontrar la aplicación real para la tecnología. Es decir, no usar la tecnología como un fin en sí mismo, sino como una herramienta para conseguir según qué fin. Me ha encantado la reflexión de Gloria sobre los procesos. Si tú tienes un proceso ineficiente, si tienes un proceso que es un churro, hablando mal y rápido, con IA, por ejemplo, vas a tener un turbo churro, pero no vas a llegar a ningún sitio, ¿no? Con lo cual, ese análisis de proceso, ese análisis de la problemática en primer término es fundamental para, a partir de ahí, identificar el problema, aislar el problema y ver cómo, sirviéndonos de la tecnología, utilizándola como herramienta, podemos encontrar una solución que tenga un ROI rápido, que tenga una aplicación rápida, sobre todo porque a la velocidad, comentabas antes, Edu, a la velocidad a la que va la tecnología, no podemos hacer proyectos de año y medio, tenemos que ser proyectos muy, muy rápidos y encontrar esa solución a tu problema. No la tecnología en sí misma, porque es muy sexy la IA o el Machine Learning, sino cómo me puede ayudar eso a solucionar mi problema. Oye, ¿cómo empezamos a aportar esas soluciones? Quizás con talento dentro de esas compañías, con cómo hacemos el acompañamiento, cómo cambiamos los procesos. Hay una situación regulatoria que también va a invitar, ¿no?, de alguna forma, la administración, la relación de las empresas con la administración te va a obligar sí o sí, ¿no?, a tener una adaptación más o menos suave a esos procesos digitales. ¿Por dónde empezamos a construir estos desafíos para que realmente sea provechoso para ellos, sea eficiente, sea útil, sea la tecnología que realmente necesitan? Yo creo que Edu me estaba leyendo la libreta porque se ha puesto a decir palabras que yo tenía aquí para dar ahora una respuesta. Una de las soluciones que sí que quería plantear, también por tranquilizar un poco a quien nos escuche, que igual dice, madre mía, qué difícil todo esto y cómo, desde dónde lo atajo, ¿no? Porque es verdad que hay instituciones como la de Gloria, que era Conetic, que dan mucho acompañamiento y yo creo que dan mucho soporte a aquellas empresas que no tengan claro ni siquiera cómo identificar qué tecnología necesito, que ya es un paso previo bastante importante. Entonces, una de las soluciones que yo quería plantear, y vuelvo un poco a lo inicial que yo había dicho, además de este tipo de organizaciones, es dar con el talento adecuado, porque muchas veces creo que llegamos a, como comentábamos antes, a comprar cosas que no necesito o a ni siquiera llegar a entender cómo tengo que crecer yo, cómo tengo que adaptarme digitalmente, porque quizás no tengo a la persona adecuada con el conocimiento necesario para decir, oye, el análisis que nosotros tenemos que hacer internamente de la empresa para saber, dentro de toda la adaptación digital, hacia dónde me muevo, qué necesito realmente para mi crecimiento, qué no necesito, porque también decía Ricardo, la inteligencia artificial hoy está en boca de todos, todo el mundo lo quiere utilizar, todo el mundo lo quiere meter, pero realmente contamos con el talento necesario para poder entender qué necesito, porque al final lo que estábamos diciendo, esto es una inversión más que un gasto, ¿no? Pero
puede ser un gasto si realmente estoy comprando algo que no necesito, porque ahí no tengo ningún retorno de inversión. Entonces, para mí, uno de los puntos clave es contar con el talento que sepa identificar qué es lo que necesita mi empresa para llegar a ese proceso de implementación. El punto de partida son las personas, ¿eh? A ver, cuidado. Bueno, a ver, es que claro, es muy complejo. O sea, yo creo que nos tenemos que poner en situación muchas veces de la empresa, ¿no? No todas las empresas, sobre todo las pequeñas, tienen personal, por ejemplo, que tenga conocimiento en tecnología. O tienen, probablemente muchos de los roles, bueno, eso seguro, desempeñan diferentes cargos dentro de la propia compañía, ¿no? Entonces es verdad que me imagino también que querrían incorporar talento, ¿no? Aparte de que el talento ahora mismo, hablando de nuestro sector, no es que sea escaso, es que es lo siguiente, pero bueno, ese es un problema que tenemos como sector, pensando más en los sectores realmente usuarios a los que ayudamos. Yo creo que tenemos que pensar que nos estamos tratando de ayudar a las empresas, a las pequeñas empresas, a que comprendan primero por qué estamos hablando tanto de transformación digital y por qué necesitan la tecnología y para qué. Entonces, dudo que vayan a poder incorporar talento en ese proceso. Lo que sí es verdad es que tenemos que dimensionarles qué esfuerzo tienes que tener tú, qué aportas tú, porque por mucho que tengamos expertos en el sector, ellos conocen su negocio mejor que nadie. Entonces, lo que hay que hacerles ver es el potencial, ¿no? El potencial, no sé si lo decías tú, Asier, o, bueno, alguno de los compañeros de la mesa. Decía, es decir, hay que hacer ver, es decir, que puedes multiplicar, que puedes automatizar procesos, que, por ejemplo, hablando algo tan básico como la facturación, cuando llegue la facturación electrónica, pues la gente dejará de picar literalmente una factura, un proceso que hace todo el mundo, todas las empresas, todos los profesionales. Dejaremos para automatizarlos y, por tanto, veremos ahí que dejaremos de invertir tiempo, recursos y, por tanto, dinero en una tarea que no aporta valor. No aporta valor. Obviamente tiene retorno porque por eso cobras. Pero efectivamente no estamos dando un valor añadido a mi compañía. Mi negocio tiene que facturar, pero es que yo me dedico a otra cosa. Entonces yo creo que tenemos que pensar en que habrá diferentes tipos de empresas. Las empresas que son más grandes en muchos casos o que están en sectores, digamos, bueno, pues por imaginaros, por ejemplo, el retail, hay mucha venta online, venta en línea, hay sectores que están en sí, que han aprendido mucho. Sí, ya. Que están, y no, ahí quizás el tamaño es diferente, o alojamientos y cosas y este tipo de actividades. Bueno, probablemente no hablamos de esos casuísticas, sino más en términos generales. Cuanto más vamos en crecimiento, bueno, pues las empresas sí que tienen perfiles dedicados a esto. En ese sentido, es más sencillo, ¿no? Es más fácil. De hecho, los datos lo demuestran, ¿no? Pero tenemos que centrarnos en aquellas empresas que esto lo tienen muy lejos. Lo tienen muy lejos. Y esa es una labor que decías antes, que la regulación. Pues la regulación, para bien o para mal, obliga. Y mira, en el caso, por ejemplo, de la facturación electrónica, que va a ser obligatoria dentro de nada, sí, pues es un acicate. O sea, tenemos que apoyarnos en esto y veremos cómo vamos a dar un salto. Es una forma también de convencer. Lo veremos. Bueno, pues yo creo que tenemos que aprovechar esto y ahora mismo hay fondos, lo sabemos, que están dedicados a esto. Hagámoslo bien los que lo hacemos y ejecutémoslo con rigor, ¿no? Para que puedan aprovecharlo las empresas. ¿Qué más cosas? A ver, Ricardo. Bueno, si queréis tomamos un segundo también lo que comentabas acerca de el talento, obtenerlo, la retención, etc. Yo estoy totalmente de acuerdo con la compañía en el sentido de que si ya para las grandes compañías es complejo obtener ese talento y retener ese talento, para una pequeña y mediana empresa cuyo core no sea específicamente la tecnología, ¿no? Y avanzar en ese sector de la tecnología, pues es casi imposible. No os voy a engañar, porque hay mucha demanda de esos tipos de perfiles y las grandes empresas no os voy a engañar, nos los rifamos. Entonces, no, es tal cual. Entonces, yo creo que ahí es muy importante lo que comentábamos antes, ¿no? Que es, oye, vamos a identificar, tú eres muy bueno en tu negocio, quieres crecer en tu negocio, todos tenemos claro que cada compañía necesita una parte de la tecnología, siempre hablamos de la parte relacionada con procesos, optimizar, pero cosas tan sencillas como el hecho de estar correctamente ubicado en temas de redes sociales, directorios, localización, etc., que hoy en día pues es básico. Todo el mundo vamos con un teléfono móvil en la mano buscando dónde vamos a comer, dónde vamos a cenar, dónde voy a comprar, dónde voy a tal, ¿no? Y de ahí obviamente vamos creciendo a medida, como decía la compañera, a empresas que tienen mucha más evolución porque por su segmento, por su sector, pues obviamente han evolucionado antes. Entonces, aquí lo que es importante es que esas empresas identifiquen, ¿no?, cuál es su
su partner de confianza, ya no digo que sea, puede ser cualquier empresa, cualquier integrador, ¿no? Pero tienen que identificar ese partner de confianza, el cual les va a hacer esa consultoría que también comentaba un compañero antes, ¿no? Esa pequeña consultoría, ese assessment, en el cual vamos a identificar cuáles son los puntos de mejora que tienes enfocados a tu sector, a tu negocio, porque no todo vale para todos. O sea, tú puedes definir un producto estándar muy bueno, pero a lo mejor para esta compañía en concreto necesita esta otra cosa, ¿no? Entonces, ese acompañamiento que te permita adoptar la tecnología adecuada sin tener que tener especialistas en, y voy a hablar aquí de una serie de nomenclaturas, porque claro, estamos hablando de la tecnología, pero ¿dónde está alojada esa tecnología? ¿La tienes alojada en un servidor en tu casa, un servidor en la nube? ¿En qué nube? Ya hablamos de los Google, Amazon, Microsoft, X, ¿no? Entonces, al final está el abanico de soluciones que tienes y cambia la velocidad de la tecnología, que es imposible para una empresa tener un empleado que se esté constantemente revolucionando, ¿no? Entonces, ahí tienes que apoyarte sin duda en una empresa que te asista en ese proceso. Así es, venga. Bueno, yo ahí creo que, como comentabais, es fundamental el asesoramiento. Barro un poco para casa porque al final nosotros hacemos esa labor consultora porque entendemos que al final no todas las empresas necesitan el mismo producto. Puede haber un producto que sea muy bueno para una empresa muy grande y que sea matar moscas a cañonazos, como se suele decir, para una empresa pequeña. Al final, el tener esos recursos, esa gente especializada dentro de la compañía es importante, pero también si tú consigues adaptar el producto al tamaño de la compañía y sobre todo a los conocimientos técnicos de la compañía, también es importante. Poníamos antes el ejemplo de todos usamos móvil, el interfaz que tiene un móvil está optimizado para que todas las personas, y cada vez se facilita más o se mejora más, en que sea lo más sencillo posible de utilizar, que todos seamos capaces de descargar una aplicación, de utilizarla y al final no tengas que tener conocimientos técnicos o informáticos para llegar a utilizarlo. Entonces yo creo que igual que pasa con un dispositivo móvil, pasa con las aplicaciones que tú pones a un cliente. Hay aplicaciones que son demasiado técnicas para a lo mejor una pyme pequeña que no está preparada para eso. Entonces sí que creo que es necesario poder asesorarles bien, poder buscar esa solución, por supuesto acompañarles, que se sientan respaldados, porque al final estamos hablando de empresas que en su mayoría, pues a lo mejor si no tienen ese conocimiento les da vértigo estar solos ante una solución en la que si tienen algún problema en el futuro o cualquier necesidad, que no tengan a quién llamar. Y luego el tema también que hablábamos antes de las ayudas y las subvenciones y todo este tipo de cosas, creo que también es importante que les den la información. Al final hablamos antes de la factura digital y creo que todavía hay mucha falta de información, o que yo creo que si tú vas preguntando a empresas todavía no tienen muy claro lo que van a tener que hacer ni a qué se van a tener que enfrentar. Entonces es muy difícil que ellos o que les puedas vender una solución sin que tengan claro el por qué necesitan esa solución ni cómo les va a mejorar. Entonces yo creo que hay mucho trabajo que hacer también en la parte de información previa y luego ya pues en la parte de buscar la mejor alternativa, solución, etcétera. Una última reflexión sobre ese punto de partida, Roque. Yo creo que cierro con la reflexión que apuntaba una vez más Gloria. Realmente puede ser que haya escasez de talento, pero realmente todas las empresas, todas las pymes necesitan ese responsable de tecnología, ese responsable de IA. En nuestro caso, tenemos cartera muy heterogénea de clientes, desde grandes operadores, en telco, en utilities, que saben perfectamente apoyarse en los especialistas y que te dicen, pues quiero un modelo predictivo para saber cuándo va a fallar esta instalación, o quiero una gestión de citas con inteligencia artificial, o quiero un soporte a los técnicos con IA. Y hay veces que la pequeña empresa o la mediana empresa se lía la manta a la cabeza y quiere desarrollar ella misma su propia tecnología y muchas veces caemos en ese error, ¿no? Zapatero a tus zapatos, y en este mundo de especialización, habiendo empresas como las que estamos en esta mesa, que conocemos perfectamente tanto la tecnología como muchas veces los sectores de cada uno de nuestros clientes, estamos perfectamente preparados para acompañarles sin tener que tener su especialista en IA o en tecnología o en ciberseguridad, empresas que tienen menos de 100 o 150 trabajadores, ¿no? Bueno, vamos a hacer una brevísima pausa. Enseguida seguimos hablando de pues estos grandes desafíos que tienen las pymes. Creo que se han puesto sobre la mesa muchos y muy variados, ¿no? Desde la propia necesidad del talento, saber identificar qué es lo que realmente quieren, quién les puede ayudar a identificar lo que realmente quieren, conocer sus procesos, hacer que estos sean mucho más eficientes, no dejarse deslumbrar, pero al mismo tiempo
tener que hacer frente pues a las exigencias regulatorias y normativas. Son muchos los temas, ¿no?, que tienen por delante y que les estamos abrumando, yo creo que desde hace 25 años, con el tema de que deben digitalizarse, ¿no? Bueno, pues vamos a seguir ofreciéndoles soluciones importantes para un escenario que es pues muy diverso, desde la micropyme hasta pymes de 50, que si lo hacen bien son casi medianas empresas, ¿no? Bueno, enseguida lo comentamos, vamos a hacer una breve pausa, escuchamos un consejo y seguimos con nuestros invitados. Si inviertes en bolsa, esto te interesa. XTB, tu broker con más de 15 años en España, tiene la mejor tarifa del mercado para comprar y vender acciones y ETFs. No pagues comisiones hasta 100.000 euros al mes. Si inviertes en bolsa o quieres empezar, más sencillo imposible. Entras en xtb.es, abres una cuenta online y en menos de 5 minutos compra y vende acciones sin comisiones, además con atención al cliente las 24 horas al día. ¿A qué estás esperando? Miles de clientes ya confían en xtb.es, un broker, muchas posibilidades. A partir de 100.000 euros al mes la comisión es del 0,2%, mínimo 10 euros. Invertir implica riesgos. Capital Radio, la genuina radio económica. Siente la economía. En Capital Radio, After Work, con Eduardo Castillo. Bueno, pues seguimos en esta tertulia que habla de pymes, habla de tecnología, habla de oportunidad, habla de medir el retorno de la inversión, de talento. Lo estamos haciendo con Triana Palomo, que es Country Manager de Safeguard Global en España, con Gloria Díaz, que es gerente de Conetic, con Ricardo de la Cruz, que es director de innovación en Athens, de Telefónica Tech, con Asier Aguado, que es director comercial de TPS del grupo Omnitel, y con Roque Lois, director de desarrollo de negocio para el sector utilities en Seitec. Bueno, pues es que, claro, a mí me interesa mucho pues saber cómo hacemos esa aproximación. Nos están escuchando, no sé si deben ser más los impulsos que se hacen desde la administración, ya no solo normativos, sino también ha habido unos programas de ayudas derivados, ¿no?, precisamente de esos fondos europeos. Cómo acercarnos sin que piensen que estamos solo vendiendo tecnología, ¿no?, y lo vean precisamente como el gasto y no como la inversión. Venga, ¿cómo apuntamos hacia allá? Yo había hecho aquí un par de notas que, bueno, creo que resume un poco lo que estábamos diciendo, pero creo que es importante. No sé si desde la administración pública o de qué manera, pero la accesibilidad a la tecnología, que creo que va un poco de la mano del poder entender los tipos de tecnología que realmente puedo llegar a necesitar o querer implementar. Creo que era Asier quien lo decía por el tema de la consultoría, que ha hecho un poco más de hincapié. Realmente dependemos de consultoras o de empresas expertos que nos ayuden o nos quieran ayudar, como él decía, no a encasquetarme la tecnología que yo vendo, sino a entender qué es todo lo que hay encima de la mesa y qué puedo yo necesitar. Eso hablando desde el punto de vista de accesibilidad y de que todo el mundo pueda saber utilizarla, porque muchas veces quizá también hay esa barrera, dependiendo del tamaño de la pyme, quizá también la edad media de esa empresa puede ser también una barrera a la hora de adoptar nuevas cosas, y por eso, bueno, pues vemos ese cambio de legislación que ahora nos obliga, como estabais comentando, al tema de la factura. Igual hay empresas que no han sido capaces de adaptarse simplemente porque el ordenador lo utilizan lo justo y necesario dentro de su proceso, que eso era un punto que quería comentaros. Y luego una pequeña aclaración sobre lo que he comentado antes. Yo estoy de acuerdo con vosotros en que es imposible tener un responsable de tecnología dentro de mi empresa que se encargue de hacer esa evaluación. Yo en ese aspecto me refería más bien a empresa tecnológica puramente, que dependen de desarrolladores y dependen de este tipo de perfiles, ¿no? Por eso hablaba del talento concreto, era solamente por... Sí, hombre, yo creo que todas las empresas desearían tener un responsable de tecnología, uno de comunicación, uno de ciberseguridad, uno, sí. pero sabemos que no puede ser, obviamente. A ver. Sí, yo... ¿Por dónde empezar? Mira, yo creo que básicamente las empresas tienen un proveedor de confianza para sus sistemas básicos.
Probablemente ese proveedor pues no le puede dar todos los servicios en los ámbitos tecnológicos en los que, pues tras una reflexión, un análisis y un conocimiento de esto sea necesario, ¿no? Pero realmente sí que ese proveedor, eso es una obligación que nos ponemos nosotros también para ser difusores de, si hay oportunidades para realmente poder invertir. Hablabas de los fondos, pues hacerlo, ¿no? Los fondos son complejos. ¿En qué sentido? En que tienen por detrás unas justificaciones y un trabajo administrativo que es tedioso. No es tanto difícil como tedioso, ¿no? Y hay que saber hacerlo, ¿no? Por eso, la administración, que es muy lista, se le ha ocurrido que seamos los agentes digitalizadores, es decir, las empresas del sector tecnológico las que hagamos ese trabajo por ellos. Bueno, pues esa carga de trabajo para nosotros es positiva para las empresas. Aprovéchenlo, ¿no? Aquí yo creo que el punto clave es dar con aquel proveedor que se dedica a esto, que lleva tiempo haciendo esto, que tiene experiencia, que tiene bagaje y que le va a asesorar bien. Que igual trabaja en un ámbito de la ciber, pero resulta que necesita pues que alguien le dé un apoyo en determinados procesos. Y entonces le va a recomendar otra empresa que es especialista en ese tipo de procesos, en automatización o lo que sea. Es decir, al final nosotros mismos, el sector, debemos ser facilitadores. De hecho, es que así nos definimos. Hablan de habilitadores, de tecnología. Hay muchas palabras, pero realmente es que somos facilitadores para la incorporación de las tecnologías dentro de las empresas. Pues yo creo que ese es un punto clave. O sea, siempre hay alguien que es un proveedor que te facilita, no sé, tus equipos, te mantiene tus sistemas, el correo electrónico, en fin, cosas elementales. Sí, el proveedor es la vía de entrada del conocimiento. Pues es la vía de ¿no? entrada. Y yo creo que siempre hay que ir a empresas que se dediquen a esto, porque los fondos también traen oportunistas. Por desgracia, eso siempre es así. Entonces, hay que saber bien en qué elegir, porque si eliges mal, ahí es donde tus expectativas van a ser un fiasco y donde tu valoración de todo lo que es esto, efectivamente. Entonces, ese es un punto crucial para ellas. Y ahora mismo, pues mira, como yo no estoy en silencio electoral, porque estoy en el sector privado, pues mira, va a haber unas ayudas precisamente para esta reflexión y este análisis que estamos haciendo aquí, hacerlo las empresas dentro, internamente, apoyándose en entidades que realmente saben de procesos, en todas las áreas de negocio. Y es el Kit Consulting. Es 300 millones de fondos, que se dice pronto, lo que son 300 millones destinados a las pequeñas y medianas empresas. Ellas son las receptoras de esos fondos a través de, ahí va a haber unos canales para hacerlo. Se han simplificado el procedimiento para ellas. Entonces, para mí la clave sigue siendo lo que llama esta convocatoria el agente digitalizador, que son las empresas de nuestro sector. Las empresas que llevan toda la vida dedicándose a las tecnologías, al desarrollo, a la implementación, a esa consultoría previa a esa implantación, al ajuste de la solución a ese negocio. A ellas es a quien hay que acudir. Y pues aprovechar esta oportunidad que tenemos ahora. Yo quería hacer, perdona, era por un apunte por lo que ha dicho Gloria, que es verdad que yo creo que también las empresas de tecnología tenemos que asumir esa responsabilidad, sobre todo en el tema de los fondos, y ser conscientes que es una oportunidad para todos, es una oportunidad para las empresas que venden esas soluciones y para las empresas que se van a beneficiar de ellas, pero venderlas o beneficiarse de esos fondos con cabeza, es decir, no intentar endosarle a un cliente que no necesita determinada solución, una solución solo porque le va a salir gratis y que tú le puedes decir al cliente, tú solicita la ayuda, yo te ayudo a gestionarlo y al final pues aquí ganamos un poco todos. Entonces tener también esa responsabilidad de intentar usar esos fondos de la mejor manera posible, que aunque esto suene un poco, utópico en algún caso, pero que seamos capaces de decir, esos fondos al final tienen un fin y que se ayudar a esas compañías que los pueden utilizar y que al final acabar con eso de, oye, estos fondos están aquí, hay que gastarlos, ¿no? Eso y es. Pues vamos a, yo qué sé, pinta las paredes de azul. No, mire, no se trata de eso, ¿no? Se trata de eficienciar, ¿no? esos procesos y cambiar la cultura. Yo creo que el proveedor de confianza digital no te va a meter un gol, ¿eh? Y no. Serían Serían los oportunistas y a los que has hecho referencia. Claro, yo creo que eso
Si lo haces de esa manera, yo creo que puede fluir y realmente, o sea, a ver, son fondos públicos de todos. Entonces, si los tienes y puedes aprovecharlos, es una ventaja. Obviamente hay que hacerlo con cabeza. Y el criterio lo tiene que tener el responsable de la empresa o los responsables de la empresa, acompañados por que le van a asesorar adecuadamente para... Ahora mismo esta parte es la parte de asesoramiento, no es la parte de adquisición. Pero es que este asesoramiento y esta reflexión de mis procesos internos, de la evolución, de que toda la compañía, a su vez, conozca en qué consiste este proceso de transformación y a dónde nos lleva y cómo tenemos que formarnos, eso Hombre, yo creo es que imprescindible. eso dice Gloria, quiero decir, al final la importancia de medir, ¿no? Antes, hace 10 años, ¿no? Cuando te decían, oye, monta una página web, no te preocupes, ya verás tú cómo, o monta un comercio electrónico o un e-commerce, ya verás que, bueno, pues ha pasado tiempo y ya hay herramientas que permiten medir, además de manera muy inmediata, ¿no? Esos efectos, ¿no? Que tiene la implementación de la tecnología, y esa es la mejor carta de presentación, ¿no? Ya no solo por una cuestión normativa, sino por un aprovechamiento de los recursos y al final crecer, que es de lo que se trata, crecer en facturación, en proveedores, en beneficios. Ricardo. Totalmente de acuerdo con lo que habéis comentado ahora. Con respecto al tema del kit digital y los fondos disponibles para la pyme, yo creo que es una oportunidad buenísima. Vamos, no dudo de que las empresas que están como que nos hemos identificado como agentes digitalizadores, pues vamos a ayudar a las empresas, ¿no? A poder adoptar y llegar a esos fondos que, como comentaba la compañera antes, es un proceso que es no todo lo ágil que a lo mejor nos gustaría, pero la ventaja que tienen las pymes a día de hoy es que están abstraídas fuera de ese proceso complejo, con lo cual, apoyándose dentro de un partner de confianza que te asegure que efectivamente el servicio que te van a prestar es de calidad, y una manera muy buena de hacerlo es un caso de uso similar al que me estás proponiendo, ¿no? Al final esto... una empresa, os puedo asegurar que las empresas que realmente tienen una cartera de clientes importantes, esta misma necesidad que tenía este cliente ya se ha solventado en otros clientes, y es un muy buen ejemplo, ¿no? Mira, esta medida que tú quieres adoptar, pues efectivamente te va a ayudar a todo esto que estamos hablando. Edu comentaba muy bien ahora el tema relacionado con los procesos y la información. Cuando una compañía tiene información clara acerca de cómo evolucionan las distintas métricas que tiene dentro de su compañía, el tener esa información es vital. ¿Por qué? Porque te va a permitir no solamente predecir, sino tomar acciones en el foco exacto en el cual lo necesita tu negocio. Puede estar relacionado con los ingresos, con las ventas, con los procesos. Hay 1001 KPIs dentro de una compañía hasta donde el empresario quiera llegar o la compañía quiera llegar, ¿no? Entonces, el hecho de poder identificar esa información, no siempre el implementar estos servicios, lamento decirlo, trae más ingresos o trae un ROI inmediato, ¿no? Sin embargo, sí te va a dar la oportunidad de poder gestionar esas métricas dentro de tu compañía y poder actuar en relación, ¿no? Sobre todo cuando hablamos de herramientas, pues, de gestión de procesos internos, de seguimientos, etc. Y esta parte de los fondos y el Key Consulting que comentábamos ahora es una muy buena oportunidad para conocer cómo son los procesos dentro de tu compañía y aplicar, o al menos entender cuáles son los mecanismos de mejora que deberías de hacer, ¿no? Y yo creo que hemos hablado todos la misma palabra, es a través de un partner de confianza. Esto te va a permitir asegurar que el esfuerzo y el tiempo que le vas a dedicar, porque esto no es arte de magia, que tengo una serie de sesiones con la compañía, hay que entender a las personas, hay que entender sus procesos, etc. Entonces, ese tiempo que vas a dedicar, además de que obviamente pues el coste que pudiera tener fuera del mercado con ese kit digital, pues va a estar de alguna manera amortiguado, pero te va a permitir ese tiempo de calidad obtenerlo en un informe que luego te va a permitir tomar decisiones acerca de, oye, ¿y esto cómo continúa? ¿Cuál es el siguiente capítulo, ¿no?, de mi serie? Roque, por cerrar un poco este tema. Pues de nuevo, al igual que la tecnología, el dinero, esos fondos, como herramienta y no como fin en sí mismo. Tenemos unos fondos, vamos a gastarlo. No. Identifica el problema y apóyate en esta herramienta, en este caso financiera, para acometerlos. Y volviendo al tema de origen, sobre todo relacionado con normativas y con bueno, pues situaciones que de repente llevan a una empresa a tener que invertir inequívocamente en una tecnología. Hay problemas específicos y problemas generales, ¿no? Un problema específico puede ser un problema de tu sector o de tu empresa en particular, y en ese caso, pues nuestro consejo sería siempre busca si hay algún producto en el mercado ya y si lo puedes adaptar a tu caso, y si no, desarrolla. Pero en los problemas generales
y cuando sea una nueva normativa estos problemas son generales, lo normal es que haya siempre un producto. Estoy pensando en el caso más paradigmático, más clásico del fichaje de las horas, ¿no? Pues es que no te líes la manta a la cabeza a desarrollar producto propio cuando hay en el mercado un montón de herramientas que pueden estar a tu disposición, ¿no? Con lo cual, para cerrar una vez más, es ese papel de las empresas que acompañamos a nuestros clientes en ese proceso de adopción de tecnología, de solución de problemas, esa tarea de responsabilidad de asesorar bien a nuestros clientes, ¿no? En la elección de producto, en la elección de herramienta, mucho antes que en liarnos la manta a la cabeza de desarrollar cosas que ya existen. Incluso iría un pasito más allá, y es en el hecho, estamos hablando de dar tecnología, y esto es como: te entrego un coche, aquí te doy las llaves y a partir de aquí lo conduces tú, ¿no? Incluso yo creo que gran parte de estas empresas necesitan no solamente que les entreguen las llaves del coche, sino que además conduzcas por él, ¿no? O sea, oye, mi negocio está enfocado aquí, obviamente esta tecnología al final pues tiene cierta operación, tiene cierto mantenimiento, tiene cierto soporte, es importantísimo la parte del soporte para las compañías. Esto no es entrego un proyecto, entrego una tecnología y a partir de entonces esa parte de gestión, ¿no? De administración delegada de tu entorno, vamos a decirlo de alguna forma, y esa parte del soporte en el cual una empresa, llegado a un punto, levanta el teléfono y el mismo proveedor que le ha hecho esa implantación del servicio, que le mantiene, le da ese soporte, ¿no? Extremo a extremo. Yo creo que es una parte que no es directamente relacionada con la tecnología, pero sí es muy importante de, oye, ¿cuál es ese acompañamiento, ¿no? Esa propuesta de valor que me da el hecho de hacerlo con este partner o en lugar con este otro partner. Al hilo de esto, Ricardo, yo creo que, fíjate, en la implantación de tecnología tiene casi más peso el conocimiento del sector, un buen levantamiento del proceso, el haber vivido problemas similares antes y poder adelantarnos, el traducir el lenguaje del cliente y del sector a la tecnología que estás implantando muchas veces tiene más peso que la elección de una tecnología o de otra. Cierto. Y ese acompañamiento, a ver, es que aquí hay muchos factores, ¿no? Pero realmente el peligro que tienen muchas veces estos fondos, hemos visto que vienen bien porque en un momento determinado pues minimizan la inversión, o sea, reducen la inversión que tiene que hacer la empresa y no deja de ser un incentivo, ¿verdad? Y eso es muy positivo. Pero cuidado, hay que tener en cuenta que la tecnología, las soluciones cuestan dinero. Es algo que parece muy obvio, pero es que pensamos que tiene que ser gratis en muchas ocasiones. Y el hecho de que muchas veces las estemos incentivando de esta manera, porque realmente lo que estamos diciendo es que necesitamos que nuestro país compita en una economía global y cada vez más digitalizada, y como no lo hagamos todos, pues va a haber empresas que se van a quedar atrás o que van a desaparecer directamente. Pero eso no quiere decir que apoyarse en estas tecnologías y en estas soluciones, que es básico para ello, suponga que estas tecnologías, estas soluciones, primero, es una inversión que hago ahora y ya nunca más, ¿no? Segundo, tienen que costar siempre nada, poco o... Porque esto muchas veces lo hemos oído. Nosotros desde el sector lo oímos muchas veces. Yo siempre digo, oye, ¿dónde regalan un coche que voy? ¿Dónde regalan un zapato que voy? Quiero decir que nosotros, detrás de esto hay mucho conocimiento, mucho talento dedicado a ello, y eso también hay que ponerlo en valor. O sea, no nos olvidemos de esto. Entonces, un mantenimiento, un servicio después de la implantación, por supuesto, es que es básico y es algo en lo que tienen que invertir. Si no estás dispuesto a invertir, no lo hagas. Sí, que esto no es una cuestión de instaladores. Exactamente. Es mucho más. Y por eso, bueno, hay que convencer, quizás, pues decías lo de casos de uso. Nosotros acabamos de hacer un catálogo de casos de uso. No queremos mostrar soluciones, que también se muestran, pero queremos mostrar casos de aplicación por sectores, porque es la única manera de que se vean reflejados. Y creo que es importante poner el foco también en que no todas las soluciones o no toda la tecnología supone un retorno de inversión o un retorno de inversión directa. Y es decir, a veces tú necesitas... Díselo con lo de la ciberseguridad, ¿sabes? Ahora hablamos de eso. A nivel de ciberseguridad o de seguridad del dato, o sea, tú al final depende de tu sector. Si tú tienes una clínica, la GDPR pone mucho foco en la seguridad del dato a nivel persona, de ciudadano de la Unión Europea, como lo queramos llamar. Entonces, al final, tú ahí tienes que hacer una inversión para cumplir con ese reglamento. No te va a suponer un retorno de inversión directo porque es una tecnología que tú aplicas precisamente para cumplir una normativa o otra serie de necesidades. También puedes aplicar una tecnología para mejorar la satisfacción de tu cliente.
a la larga te supondrá un retorno de inversión, pero esa tecnología no tiene por qué tener un retorno directo a corto plazo. Entonces yo creo que muchas veces estos fondos también pueden ayudar a eso, a decir, voy a utilizar estos fondos para esa tecnología que no voy a recuperar de alguna manera esa inversión, pero que lógicamente es 100% necesaria. Triana. Bueno, yo creo que esto del miedo a la inversión, del querer que me salga gratis, viene un poco del miedo a lo desconocido, ¿no? Yo lo cuento desde mi experiencia, que es crecimiento internacional, que la gente se enfrenta con el mismo miedo que a la tecnología, ¿no? Esto yo no sé muy bien qué me va a repercutir, cómo me va a ayudar, qué retorno voy a tener, con lo cual quiero que me salga gratis si es posible, porque si no yo no entiendo qué valor me va a aportar esto. Y creo que va un poco ligado, creo que era Roque quien lo comentaba al inicio de la mesa, el tema de los datos, el poder analizarlos para tener una decisión informada, que yo creo que es muy difícil, porque ¿cómo se forma en una empresa este criterio para todo esto que estamos diciendo de, oye, no inviertas en esto porque no te hace falta, no tienes que estar como en el carro de todo lo que va saliendo y vas escuchando en los medios de comunicación, sino en lo que tú realmente necesitas? ¿Cómo realmente las empresas, las pymes que estamos mencionando mucho hoy, cómo pueden encontrar ese criterio? Porque realmente creo que pocas soluciones hemos planteado, aparte de tener un partner de confianza que realmente te pueda ayudar, te pueda referenciar, pero creo que es difícil si realmente no se manejan muchos datos, ni analizo muy bien lo que tengo, hacia dónde quiero ir y lo que necesito, cómo establezco yo dentro de mi empresa ese criterio para tomar esas decisiones de la manera más acertada posible. Hombre, las pymes compiten en el mercado y ven a sus competidores. Ellas no están ciegas, obviamente, ¿no? Lo que probablemente muchas veces incita a dar el paso es ver que el competidor está funcionando de otra manera. Y decir, ostras, es que lo está haciendo y me está comiendo las sopas. Desde luego eso sí que es un acicate. Y les mueve. En muchos casos llegan así, ¿no? En otros casos, por supuesto que hay gente que entra y dentro de la empresa o que está dentro de la empresa y que está además preocupada de innovar, de mejorar, de atender mejor al cliente. Y hoy el cliente quiere el producto personalizado. Es imposible hacerlo como lo hacíamos antes. Entonces, esa personalización implica que tienes que conocer a tu cliente, conocer cómo te lo demanda, qué te demanda y dar respuesta. Y como y ellos mismos saben, no estamos hablando de empresas que no conozcan su negocio. Lo que ocurre es que cómo se enfrentan a un cambio tan grande como supone esto, pues es lo que estamos aquí hablando es de cómo empezar, no cómo continuar. Las que han empezado van a saber cómo continuar, yo creo. Vamos, eso lo estamos viendo, ¿no? Pero las que no lo han empezado, aquí estamos intentando convencer. Es decir, hay que quitar ese miedo porque hay que hacerlo sí o sí. Entonces yo creo que hay que decirle, oye, ¿qué claves tienes? Y lo que intentamos es dar esas claves, ¿no? Un poco para que lo aborden. Ricardo, súper breve. Súper breve. No, nada, totalmente de acuerdo con lo que estabas comentando ahora mismo, pero yo creo que dentro del ADN de una compañía el proceso de innovación y de mejora continua es obligado. O sea, no es un tema de que la gente o tu partner de confianza te vaya a ayudar ahí, quiero decir, te va a ayudar a resolver las cuestiones que te surjan de ese proceso continuo de innovación, pero es la propia compañía, ¿no? Que está dentro de un mercado, está dentro de un ecosistema en la que constantemente tiene que ir innovando y buscando maneras de optimizar sus servicios. Bueno, pues me temo que la conversación que hemos tenido previamente al programa, no han sido suficientes, ¿no? Para cerrar yo creo que un gran desafío que tienen todas las pymes, que son las micropymes, las individuales, porque siguen siendo pequeñas empresas, pero también aquellas que tienen 40 empleados. Son, como digo, muchos los desafíos con respecto a la tecnología, pero se han sentado aquí unas bases muy interesantes de cómo aproximarse a ella. Estas bases nos las han dado hoy Triana Palomo, que es Country Manager de Safeguard Global en España, Gloria Díaz, que es gerente de Conetic, Ricardo de la Cruz, que es director de innovación en Acens de Telefónica Tech, Asier Aguado, director comercial de TPS de Omnitel, y Roque Lois, que es director de desarrollo de negocio para el sector Utilities de Seitec. A los 5, muchísimas gracias, mucha suerte, hay muchos desafíos, estoy seguro de que vais a dar buena cuenta de este conocimiento. Hasta muy pronto. Gracias. Un placer. Gracias. Un placer. ¿Qué es ir más allá? Con Arval podrás llegar donde te propongas de la forma más sostenible y asegurar un mundo mejor, contribuyendo a la seguridad en carretera, al futuro de las ciudades y a la calidad de vida. Ser responsable sin tener miedo al liderar el cambio. Arval, la transición energética arranca aquí. Más información en arval.es.
¿Eres directivo o trabajas en recursos humanos? En eBooks Academy sabemos que el dominio del inglés de negocios es clave para el éxito empresarial. Por eso te ofrecemos clases de inglés en línea, particulares o grupales, con profesores nativos bonificables a través de Fundae. Lo mejor de todo, te regalamos 5 clases de 30 minutos para que descubras nuestro método. eBooks Academy, donde el éxito habla inglés. Recuerda, visita ebooks.es, con I de inglés, B de business, O de oportunidades, U de únicas y X de excelencia. ibous.es. Capital Radio. La genuina radio económica. Capital Radio, Madrid, 103.2 FM. El único museo Picasso del mundo situado en un destino rural y rodeado de murallas medievales en Buitrago del Lozoya. La rica gastronomía tradicional de Patones de Arriba, un pueblo de cuento. El bosque finlandés, el monasterio de Santa María del Paular y el chocolate artesanal. Imposible contarte en tan poco tiempo todo lo que puedes descubrir en las villas de Madrid. El mejor estilo de vida del mundo. Comunidad de Madrid. Si quieres estabilidad en el empleo, poder conciliar tu vida laboral y asegurarte una pensión para cuando te jubiles, debes escuchar Empleo Público. Todo lo relativo a las oposiciones, convocatorias, consejos para preparar las pruebas y la opinión de expertos de las administraciones públicas y de la formación. Los miércoles a la 1:30 de la tarde en Capital Radio tienes una cita con Empleo Público, con José Joaquín Flechoso. Capital Radio.